el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad siempre presente esté, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas las preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo
soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Nos saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad, porque es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegre a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Hermanos, en esta mañana en la que el Señor nos invita a contemplar a través de su palabra la acción de su salvación en medio de nosotros, qué bueno sería que pudiéramos reflexionar acerca de este acontecimiento en nuestra vida, en nuestra propia vida. Estamos viviendo un tiempo de gracia, cuarto día de nuestro novenario en honor a San José Obrero. Se acerca un momento importante para nuestra comunidad, aunque lo vivamos de manera virtual, es un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia en el que el Señor, como nos decía la primera lectura a través del apóstol San Pedro, nos invita a despertar del sueño. Constantemente las situaciones que vivimos en la vida, las circunstancias que no dependen de nosotros, a veces nos hacen entrar en ese sueño, en ese letargo, en ese momento en el que nos desanimamos, y con ello viene la tristeza, viene la apatía, viene el enojo, viene la falta de ganas de continuar en el trabajo constante. Incluso en muchos de nosotros hoy día se puede presentar esa falta de ánimo para hacer oración, para vivir la fe. Tal vez los primeros días de este acontecimiento que estamos viviendo, rápidamente nos conectábamos al internet para poder vivir la celebración. Hoy podemos dejar pasar días sin participar de la celebración. Hoy incluso podemos olvidar que por la tarde tenemos el novenario, el rosario a San José, y así poco a poco irnos cansando de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. El Señor nos invita a no desanimarnos, a despertar del letargo, a despertar del sueño. Decía el apóstol San Pedro en la primera lectura que escuchamos: despierten, porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanse firmes en la fe. Y a lo largo de toda la semana el Señor ha insistido constantemente en la vivencia de nuestra fe, en el aumento de la fe, en el fortalecimiento de la fe. Y no hay mejor manera de fortalecer la fe que a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Una atenta escucha a la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Una vivencia constante, aún en este tiempo, a través de los medios digitales, de los sacramentos, fortalece nuestra fe. La oración personal de cada uno de nosotros fortalece, afianza nuestra fe. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor a través del apóstol San Pedro el día de hoy. San Marcos, a quien celebramos hoy como uno de los 4 evangelistas que cumplió la voluntad de Jesús de anunciar la buena nueva, de hacer discípulos a otros escribiendo su evangelio y dándolo a conocer. Hoy también nos invita justamente a ello, a esa gran responsabilidad que el Señor nos ha dado de ser sus testigos, de anunciar a los demás, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Pero aquel que hace desfallecer su fe, aquel que su fe viene a menos, no puede dar testimonio. Su testimonio se convierte en un testimonio débil, en un testimonio que no convence. El Señor nos invita a ser testigos que convenzan con sus palabras, pero más aún que convenzan con su ejemplo, con su testimonio. Por eso es necesario primeramente alimentar nuestra propia fe, fortalecer nuestra propia fe, para que eso nos lleve a tener acciones que sirvan como testimonio de Cristo resucitado en nuestra vida para los demás. Y que los demás, conociendo nuestro testimonio, mirando nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder, entonces anhelen también ellos tener un encuentro con Cristo resucitado. Esa es la experiencia de los apóstoles, aquellos que vivieron este acontecimiento del ser testigos de Jesús en diferentes poblados. Y que la gente en muchos de esos casos, solamente con ver cómo convivían entre ellos, solamente con ver cómo actuaban hacia los demás, se convertían a Cristo.
porque el testimonio de aquellos primeros apóstoles era contundente. No solamente eran palabras, sino también lo acompañaban de acciones. Cuando contemplaban a los apóstoles, la gente deseaba ser como ellos. La gente quería, anhelaba pertenecer al grupo de los apóstoles. Una pregunta que constantemente les hago y que yo creo que es un buen punto de reflexión, especialmente ahora que tenemos que vivir la fe desde casa, porque cuando veníamos aquí a la parroquia, yo les decía, qué fácil es vivir la fe ahí sentados en las bancas, poniendo nuestra cara de abnegación, incluso casi como de estatuilla de santo. Qué fácil era. Qué difícil es hoy vivir la fe ahí en casa, con los que nos conocen, con los que están conviviendo constantemente con nosotros, que conocen nuestras debilidades y conocen nuestras fortalezas. Qué difícil es dar testimonio ahí en casa. Y yo haría esta pregunta: ¿será que ahora que estamos viviendo la fe desde casa, ahora que estamos dando testimonio desde casa, nuestra familia quisiera ser como nosotros? ¿Anhelaría ser como nosotros? Yo quisiera ser como mi mamá, que a todos los días se levanta a ver la misa, pero también nos trata de una forma muy hermosa. Yo quisiera ser como mi papá, que se conecta al internet para ver la celebración, el rosario, pero está con nosotros y está de buenas y juega con nosotros y platica con nosotros y no se enoja. Yo quisiera ser como mi hijo, que está ahí al pendiente de la misa, del rosario, pero cuando lo mando a hacer algo es muy obediente. Yo quisiera ser como mi esposa, que constantemente está ahí en el rosario, en la misa, a través del internet, y es muy amorosa conmigo, es muy comprensiva, porque si no, entonces no está sirviendo de nada. Entonces nuestra fe no es la fe que el Señor quiere de nosotros. Quiere decir que estamos dormidos en el sueño de la indiferencia, de la soberbia, del egoísmo, y que nos hemos dejado llevar por Satanás, el león rugiente que busca la forma de devorarnos. Hermanos, la celebración eucarística, la lectura de la palabra de Dios, la oración personal de cada uno de nosotros son las armas necesarias y contundentes para vencer las acechanzas del demonio. Busquemos hacer uso de estas armas, pero no solamente basta con utilizarlas, sino dar testimonio de Cristo delante de los demás. Y hoy el reto que tenemos todos nosotros es dar testimonio allí, con los que están más cerca de nosotros. Hoy tenemos una gran oportunidad. A veces muchos de nosotros nos quejábamos: es que en mi casa no creen, es que en mi casa no vienen, es que en mi casa no hacen, es que en mi casa no rezan, no participan. Hoy tienes la gran oportunidad de dar testimonio en medio de ellos, para que ellos sigan tu testimonio, para que ellos imiten tus obras, porque tú imitas las obras de Cristo. Es muy difícil, cuesta mucho trabajo. Incluso algunos de nosotros en este momento podríamos pensar: es imposible. Pero si el desánimo llega a tu corazón, si el desánimo llega a ti ante ese anhelo de hacer más discípulos a través de tu testimonio, pide la intercesión de San José, pide las virtudes de San José, y entonces seguramente sí estarás dando testimonio de Cristo resucitado, y entonces seguramente muchos otros más querrán seguir tu testimonio, y entonces sí, muchos dirán: yo quiero ser como mi mamá, como mi papá, como mi esposo, como mi esposa, como mis hijos, porque viven conforme a lo que creen.
porque dicen y hacen lo mismo, así como Cristo. Pidámosle pues a nuestro santo patrono San José, en este cuarto día del novenario, que vivamos verdaderamente las virtudes que Él manifestó para poder ser testigos de Cristo delante del mundo. Que así sea. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica, que ponía en común todos sus bienes, y con un solo corazón y una sola alma, oremos los unos por los otros al Señor. A cada petición vamos a decir: escúchanos, Señor. Por los monjes y monjas de Oriente y Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación, y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Por cuanto se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Por los que ven cercano el día de su muerte, por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé el valor en este tránsito. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de la comunidad de San Pedro y San Pablo. Roguemos al Señor. Por las necesidades de salud de Zenobio Vargas Gutiérrez, Graciela García Guadarrama, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, el Padre Álvaro Soto, el Padre David Valentín, para que el Señor les conceda la paz y la salud corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso de Felipe Alejo Aguilar, Ángela Pérez Santos, Juan Olvera, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor especialmente en este cuarto día de nuestro novenario por todos los hermanos que habitan el sector 5 de nuestra comunidad parroquial, para que la intercesión de San José les conceda abundantes bendiciones, tanto materiales como espirituales. Roguemos al Señor. Pidamos finalmente por cada uno de nosotros, por las intenciones que hay en nuestro corazón y que el Señor bien las conoce para que las atienda favorablemente. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de la fiesta de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Presentamos pan y vino. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y nominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos un signo de comunión fraterna. La paz de Cristo esté con ustedes. A la cena del Señor. Hagamos juntos la comunión espiritual. Señor Jesús, tú conoces mi mente y mi corazón, y sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón
Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos en tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordarles a los hermanos y agradecerles a los hermanos del sector 5 que el día de hoy están participando en este cuarto día de nuestro novenario en honor a San José Obrero. Que el Señor les bendiga abundantemente a través de la intercesión de San José. Y por la tarde tendremos a las 5 el rezo del Santo Rosario para que puedan participar todos de este novenario que estamos haciendo en honor a San José Obrero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden quedar en paz. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Gloria